y así con una sola mano tengo la resistencia más que suficiente. Empeño, ¿vale? Ya no flexa, ¿vale? Ventaja, me libera la mano, ¿no? Ya no tengo que aguantar la mano, tengo la mano libre. El malus pesa el doble, ¿no? Pero ventaja de esta arma, estoy así y tengo la guarda larga, le puedo atacar con la guarda. De hecho, algunas iban afiladas y todo, de punta. ¿Vale? Y después, esta guarda larga te permite hacer otra cosa muy cachonda, que es parar. ¿Vale? Las armas ya pueden parar. Aquí también, pero vas justo. Pero aún así, pegaos el pedazo mazacote de hierro que hay de guarda, ¿eh? O sea, esto ya es una guarda pensada para parar cualquier golpe de un arma de metal. Mientras que las katanas, ¿qué son la katana? Por favor, no igual. ¿Vale? Mira qué guarda tiene. Más, era una guarda de latón madera. ¿Qué quiere decir que la guarda sea de latón madera? Esto para que no se vaya y poco más. Que no está pensada para parar. Esta arma, la guarda, no se fabricó para parar como las europeas. Y aquí viene el tipo de enemigo con que nos enfrentamos. Las espadas occidentales son rectas, ¿por qué? Porque nos enfrentamos a peña como esta, con acero y cota de malla. ¿Cuál es el problema de llevar acero y cota de malla? Que ningún arma puede atravesar. Bueno, estoy yo Que ningún arma blanca te las puede atravesar. Ninguna. Ninguna. Cuando veis las películas, una peña atravesando una cota de malla así, más o menos la cota de malla de la plastilina. Ninguna arma blanca puede atravesar el hierro. ¿Y a vos cuál es la única solución que vosotros pensáis para yo herir a un enemigo medianamente acorazado como él o él? una maza. ¿Vale? Buscar en la juntura donde se junten dos Eso trozos lo de arma. explicará ella. ¿Vale? La solución es romper el hueso que hay debajo de la protección. ¿Vale? O sea, él lleva la cota de malla. No, pero es que por eso es que son rectos. ¿Vale? No fa res, però has notat el cop, no? Si a foto en mala hòstia, tu creus que puc trencar el braç, no? Con un cacho de hierro bien gordo, Claro. sí. Él, mira. Si hago aquí y doy muy fuerte, ¿qué va a pasar? ¿Voy a traspasar el peto? No, pero le hundes las costillas. Claro. Puedo apoyar la coraza. ¿Qué pasa? Que a él igual físicamente no esté, pero que empiece a respirar con una coraza abollada. Le va a costar hasta vivir. Però que le va costar. I si jo vaig aquí, li puc trencar a los del braç. Mateix cames i el mateix. O sigui, per això les espades occidentals són rectes, perquè jo vaig a la garrotada, perquè el meu enemic va molt protegit. Què passava al Japó? No, al Japó. De què eren les armadures dels samurais, diguéssim? Cañas, tela y cosas más fáciles de trabajar. Pràcticament quasi totes eren de cuir endurit i lacat o paper premsat. Ojito. I em dius, hòstia, un paper sí. Tu forada ara un llibre i veuràs fins a quina pàgina arribes, eh? Ojito. Què passa? Que necessitem un arma de tall. Per què? Mira, està tocat. Per què? Sabeu com funcionen les armes curves? A l'hora de tallar, com funcionen? Sí, així. No, pero ¿para qué son curvas? La curva te ayuda a cortar. Exactamente. Yo cuando golpeo, si soy una espada europea, golpeo y retiro. ¿Vale? O sea, le hago pupita, pero le hago pupita en el golpe. ¿Qué pasa con las armas curvas? Golpeo y cuando retiro el sable continua tallant. Vale? Però per això tinc que tindre un enemic que compleixi aquestes condicions. Que les seves armadures siguin de cuir o paper. Si les armadures són de metal, no serveixen. Per això, quan van arribar els holandesos i portuguesos al Japó, el primer que van fer els daimos, què van ser? Garrote. Comprar un puto peto. I un puto casco morrión. Clar, això no sé, però l'antiga Shogun
es veien els samurais senyors totes amb armadura europea. Per què? Perquè no hi ha cap arma blanca que les pugui penetrar. I a més, el samurai aquesta no seva l'arma principal. Ells eren l'arquers a cavall. L'arc era el seu principal. L'arc era la seva arma principal. Abans has dit que la cota de malla no es podia travessar amb la fletxa, sí que es podia travessar sí, no? o només la ballesta? És més difícil, difícil, però Si tu agafes és una de fletxa, a penetrar. mira, el que és una fletxa o una testicular, si l'enganxes bé, doncs podies entrar i obrir. Però depèn de quines èpoques. Aquí, aquesta època, això és un casco àvaros. Això és un bàrbar del segle VI-VII. La cota de malla és simple, o sigui, és una curva. Vale. Llavors sí, però a partir del 12 al 13 van aparèixer les cotes de malla rematxades. Un remat. Allò ja no ho obres. Vale? O sigui, el rematge era perquè no s'obrís. Perquè no s'obrís. Sí. I a més, amb una tècnica, com que va avançar la tècnica diguéssim, de forja, pesaven menys. O sigui, era molt més segura i pesaven menys. I molt més cara. Eren vulnerables, per això les fletxes dels arqueros galesos de cota de malla eren tan fines, tan fines, tan fines. La seva idea no era trencar l'anella, era traspassar l'anella. Perquè ja en aquella època trencar-la ja no la trenca. Vale? Després, clar,